Vamos a la palabra del Señor en Juan, capítulo 15. Hoy voy a hablar acerca de la séptima poderosa declaración. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Según algunos críticos y teólogos dicen que solo son 7 poderosas declaraciones. El yo soy son 7 poderosas declaraciones, pero otros teólogos han incluido la octava declaración a raíz de la importancia de lo que Jesús dijo. La octava es: yo soy antes que Abraham existiese, pero de eso predicaré más adelante. Pero algunos teólogos dicen que solo son 7, otros dicen que son 8. Y el teólogo Daniel Aya cree que son 8. Entonces hoy tendremos nuestra séptima declaración. ¿Cuál es? Yo soy la vid verdadera. Versículo 1 de Juan, yo estoy en Lucas, de Juan capítulo 15. Bueno, yo la tengo aquí. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí en esta iglesia leemos todos juntos a una sola voz y bien fuerte. 1, 2, 3. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Tómale la mano al hermano que está a su lado y dígale: Señor, por favor, háblale. Háblale profundamente, Señor, al corazón de mi hermano. Pero háblame más profundamente a mí, Señor, que necesito recibir esta palabra. Y te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo nos bendiga a través de tu palabra, Señor. Y que al predicar tu palabra, Señor, al exponernos a tu palabra, Dios, nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean abiertos para encontrar ese precioso mensaje de tu palabra. Y alguien, Señor, pueda encontrar la salvación y la puerta a la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Juan capítulo 15, versículo 1 al 17 es un pasaje, entre comillas, extraño, porque según el contexto, como lo vimos hace 8 días, desde el capítulo 13, Jesús se reúne con un grupo selecto de personas en el aposento alto, les da una serie de instrucciones. En el último versículo del capítulo 14 de Juan, Jesús les dice: vámonos. Vaya rápidamente a Juan 14:1, lo voy a leer. Y Jesús dice algo muy interesante. Dice: más para que no, 14:31, más para que el mundo conozca que ahora el Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y les dice Jesús: levantaos, vámonos de aquí. Entonces ahí termina la escena del aposento alto y Jesús sale con sus discípulos y se dirige al monte de los olivos, al jardín de los olivos, como se conoce, o al Getsemaní. Ahora, para nosotros la palabra jardín significa flores, maticas, plantas ornamentales, ¿cierto? Esas cosas que las viejitas acostumbran a tener enfrente de su casa, ¿cierto? O en el patio. Pero la palabra jardín en este contexto no es un jardín, eran unas tierras donde se cultivaban las aceitunas, donde se cultivaban las uvas, es el término que le da la Biblia. Así que no era un jardín de rosas como lo conocemos nosotros, sino que era un lugar de agricultura donde se sembraban uvas y donde se sembraban una huerta de ese tipo de frutos. Entonces Jesús sale con sus discípulos y al parecer hay un cambio abrupto en la temática, como que Jesús va con ellos y cambia, pareciera que cambia de tema y comienza a hablar de otras cosas. Ahora, no es tan claro si este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Jesús lo dijo mientras iba caminando o si Jesús lo dijo cuando estaba en el monte de los olivos, en el Getsemaní. No, eso no es tan claro, pero tenemos que entender algo muy, muy importante para comprender este pasaje de la palabra como les he enseñado. Quiero que miren mis manos lo que voy a hacer. Cuando nosotros, no es un truco de magia, no se preocupen. Va a aparecer, pero no. ¿Sí?
Cuando nosotros cogemos un texto de la Biblia y lo sacamos del contexto y comenzamos a mirar este pasaje de la Biblia de fuera del contexto y de lo que yo creo y de lo que yo pienso, voy a darle una interpretación errada e equivocada. Y eso es lo que generalmente ocurre en el mundo cristiano. Cogemos un texto de la Biblia, lo sacamos del contexto de la Biblia y comenzamos a darle una interpretación que yo creo que es. Y eso es lo que ha pasado con Juan capítulo 15, 1 al 17. Muchos lo han sacado del contexto y han comenzado a predicar cosas fuera del contexto de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo contrario. En vez de sacar el texto, ¿qué tenemos que hacer? Veo hartas películas de magia. Entonces tenemos que introducir el texto dentro del contexto de la palabra, dentro del contexto del capítulo, dentro del contexto de Juan y dentro del contexto de la escritura, para que el texto no pierda su verdadero significado. Ahí está asegurado la interpretación de este pasaje. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre que vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así, exactamente, no lo acomodamos a nuestra manera. En este pasaje encontramos algo bien interesante. Encontramos 4 elementos en este pasaje. Ahora, es un pasaje que si nos dedicamos a estudiarlo como debe ser, nos dedicaríamos por lo menos 2 meses para analizarlo en su profundidad. Pero hoy vamos a dar un vistazo, un panorama a este pasaje. Encontramos la vid, encontramos el labrador, encontramos los pámpanos y encontramos los frutos. ¿Cuáles son? Ayúdeme, por favor. La vid, el labrador, los pámpanos y el fruto. Es que a mí no me gusta hablar solo. A ver, 1, 2 y 3. La vid y el fruto. Ahora dígaselo a su hermano. En este pasaje hay la vid, el labrador, los pámpanos y el fruto. Y Jesús utiliza esto y vamos a entender a través de esto qué significa: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a entender qué significa eso y rápidamente qué no significa. Miramos primero el contexto histórico. Yo soy la vid verdadera. Para que usted lo apunte y lo lea en su casa. Salmos capítulos 80, Isaías capítulo 5, versículo 1 al 5 y Jeremías 2, 21. Se lo repito rápidamente. Salmo 80, perdón. Isaías 5, 1 al 5 y Jeremías capítulo 2, versículo 21. Para los judíos, la vid verdadera era un término patriótico y sumamente importante y conocido para ellos. En la época de los macabeos, en ese periodo de 400 años de silencio que aparece en la Biblia, el símbolo de la vid era el símbolo del pueblo de Israel. Así que para ellos, cuando se hablaba de la vid, era algo muy importante. Se sabe que en el templo de Jerusalén, construido por Herodes, en una de las paredes forrado en oro, había ¿cómo se llama? No un lienzo, sino una escultura bañada en oro de la vid que representaba al pueblo de Israel, y el valor económico de esa escultura era exageradamente costoso. Así que si usted lee Salmos 80, Isaías 51, ahí va a encontrar usted que Dios dijo que Israel era la vid de Dios. Israel fue llamada la vid de Dios. Por eso quiero que usted lo lea en su casa. Pero en Jeremías capítulo 2, 21, versículo 21, el profeta Isaías dice que esa vid
que era Israel, que había sido puesta para dar los frutos de Dios, para dar a conocer las verdades de Dios, esa vid se corrompió y no dio frutos verdaderos, sino que dio uvas silvestres, uvas amargas que no se pueden consumir. Eso fue lo que el Señor dijo. Entonces Jesús viene, aparece en escena y Jesús dice: yo soy la vid verdadera, es decir, en mí sí van a encontrar los verdaderos frutos, aquellos que habían sido llamados para que dieran fruto, no dieron fruto, sino que fue cortada, y Dios se divorció desafortunadamente del pueblo de Israel, y Dios dice: yo soy quien verdaderamente va a dar los frutos de Dios, del Padre Celestial. Entonces, eso es el contexto histórico de lo que significa la vid verdadera. Y al final vamos a terminar de explicar este pasaje. Luego hay otro elemento que encontramos ahí en el versículo 1 y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Otras versiones dicen el viñador. Para nuestros términos castizos y coloquiales sería el agricultor, ¿cierto? Nosotros no utilizamos la palabra viñador. Bueno, como buenos citadinos no tenemos ni idea qué es eso, no conocemos la planta de la uva, ¿cierto? No conocemos el sarmiento, no sabemos qué es un pámpano, tenemos que aprender todo eso para extraer esa riqueza del pasaje. Entonces, el Padre Celestial es el agricultor en términos colombianos. En términos bíblicos, el labrador o el viñador, el que se encarga de cosechar, el que se encarga de cuidar el viñedo, o sea, donde nacen las plantas de las uvas, la planta se llama la vid, y donde hay muchas vides se llama viñedo, ¿cierto? No me malinterpreten, quiero que lo entiendan bien, no los estoy tratando de ignorantes, no, sino estoy explicando el contexto para que lo comprendamos. Amén, ¿estamos de acuerdo? Bien. Entonces, según los estudiosos, según los viñadores, y haciendo la analogía de la palabra del Señor, mire algunas cosas que hacían los viñadores, que hacían que hacen los agricultores que se dedican a producir la uva y esa especie. Primero, los primeros 3 años que nace la planta de la vid, las ramas son podadas en su totalidad para evitar que den un fruto inmaduro. O sea, el viñador siembra sus plantas, la planta crece, pero por los primeros 3 años le corta las ramas, la poda, porque él dice: yo necesito, o él sabe que esa planta necesita un proceso de ¿cuántos años? 3 años para que comience a dar un buen fruto. Vaya aplicándolo a su vida espiritual, hermano. Segundo, el viñador o el agricultor sabe qué rama limpiar, sabe qué rama podar, porque si el viñador no poda y no corta ciertas ramas, esas ramas van a crecer y van a debilitar la planta, y el fruto que va a salir va a ser un fruto inadecuado, no va a ser un buen fruto. Así que el viñador se dedica, curiosamente dice los libros, que el viñador coge la matica y la pellizca en ciertos lugares y le quita esas cosas que no sirven. El viñador también utiliza un cuchillo para limpiar su planta. Aquí hay algún campesino, ¿sí o no? Los campesinos que utilizan el machete, la peinilla, el machete 4 canales, el 3 canales. Ah, hijo de campesino. Exactamente. Aquí los que son acampechados expresarían mejor que yo eso. Yo soy experto en trancones, buses, ciudad, ¿sí? Ustedes los que vienen del campo sabrán mucho mejor. Entonces la Biblia nos enseña que el Padre Celestial es el labrador.
O sea, el Padre Celestial es el que se encarga de ¿qué? De podar, de quitar, de cuidar. ¿A quién? A la vid, al viñedo, a los pámpanos. Entonces Jesús dice, yo soy la vid, la iglesia son los pámpanos, o sea, las ramas, y el Padre Celestial es el que cuida de su iglesia. Y como Él es el agricultor por excelencia, el viñador, el labrador, Él tiene una espada poderosísima con la cual va a limpiar la vid. Él tiene un cuchillo doblemente afilado con el cual le va a quitar a las ramas todas aquellas cosas que el viñador sabe que no le sirven y que no van a producir fruto en su vida. El que tiene oídos, escuche. Entonces el Señor viene ante nosotros con su espada, con su cuchillo, con su machete, con sus tijeras, con el pellizquito, y comienza a podar su iglesia. Y comienza a quitar de la vida de cada uno aquellas cosas que el viñador sabe que no van a ayudar para que el fruto sea un fruto que perdure en el tiempo. El siguiente elemento que encontramos en esta parábola son los pámpanos. ¿Cuál es el primer elemento? La vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Luego el segundo elemento, ¿cuál es? El labrador. ¿Quién es el labrador? Dios, el Padre Celestial. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos aprendiendo? Ahora encontramos el tercer elemento. ¿Cuál es? Los pámpanos o las ramas. O sea, nosotros. Aunque algunos parecen chamizos, pero no importa, están ahí. Hacen parte, hermano, hacen parte, ¿sí? Otros tienen mucho fruto. Otros son unas ramas gordas que pesan mucho, pero ahí están haciendo parte, ¿sí? Hay ramas como yo deshojadas, hermano, que no tienen nada, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y encontramos, según el contexto, dos tipos de pámpanos. Dos tipos de pámpanos. Encontramos los pámpanos fructíferos o ramas fructíferas, o sea, los pámpanos que dan fruto, las ramas que dan fruto. Y encontramos los pámpanos o las ramas infructuosas, o sea, las que no dan fruto. Hay dos tipos. Aquí me tengo que devolver al ejercicio que hicimos al comienzo para entender e interpretar correctamente este pasaje y no decir cosas que la Biblia no dice. Entonces, Jesús, ¿dónde estaba y con quién estaba? Estaba con los 12 en el aposento alto, pero en un momento de la cena del Señor ocurrió algo con uno de esos 12. ¿Con quién? Con Judas. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo, y lo despidió, le llenó la barriga y le dijo que te vaya bien. Por eso, hijo despedido con la barriga llena es un hijo agradecido. Vayan aprendiendo ya cuando los hijos crezcan, hermano. Entonces, mi hijo dice, amén. Entonces, Jesús se queda solo con los 11, que significan los que son salvos. Y cuando Jesús se refiere aquí al pámpano infructuoso, en el versículo 6, vamos a leerlo rápidamente, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Y en el versículo 2 también hay una relación a lo mismo que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí los teólogos y los predicadores se han rascado la cabeza y han entrado en discusiones, porque cuando, le repito, sacamos el contexto de Juan, sacamos este capítulo de Juan y lo leemos aisladamente, se puede llegar a pensar que la salvación se pierde, y que aquí está hablando de que la salvación se pierde. Entonces los teólogos dicen que si un cristiano pierde la salvación, no la puede volver a encontrar nunca. ¿Y a qué conjetura llegan o a qué conclusión llegan? Lea por favor el versículo 6. Si es cierto que este pasaje habla que la salvación se pierde, entonces quiere decir que la persona que pierde la salvación no tiene la oportunidad de volver a la salvación.
sí es cierto, porque según el versículo 6 que dice, el que en mí no permanece, o sea, el que se descarría, el que no permanece en el Señor, ¿qué ocurre? Será echado fuera como pámpano. ¿Y qué ocurre? Y se secará. Hasta ahí podemos decir, sí, hay personas que se alejan de la iglesia, dejan de dar fruto, se secan, se vuelven chamizos completos, ¿sí o no? ¿Los conoce? Hay hartos. Pero mire lo interesante o lo delicado. ¿Qué pasa con esas personas? Los recogen y los echan ¿a dónde? Al fuego y arden. ¿A qué hace relación eso? Al infierno. Entonces, si esa teoría es cierta de que una persona salva, pierde la salvación, es condenada y no tiene oportunidad. Esa es una postura. Pero otro sector de los teólogos dicen que eso no es así, porque se enseña que la salvación no se pierde. Y en Juan en Juan dice, a los que tú me diste, yo los he guardado y no perecerán jamás y nadie me los arrebata de mi mano. Entonces la pregunta es, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Cada cual saca sus conjeturas. Si usted cree que la salvación se pierde, camine dignamente. Y si usted cree que la salvación no se pierde, camine dignamente. Yo no voy a ponerme a discutir. Que es que, hermano, usted piense lo que usted quiera. Si usted cree que usted puede perder su salvación, cuídela por obras y que le vaya bien en su camino, ¿sí? Y si usted cree que la salvación no se pierde, entonces viva digno de semejante regalo de gracia. Amén. ¿Estamos? Ahora, ¿qué dicen los teólogos con relación a este pasaje? Y leí un teólogo famosísimo que es danielista. Y danielista les va a exponer su teología en esta mañana. Según algunos teólogos dicen, bajo el contexto de Juan 15, que cuando se lee el versículo 2 y el versículo 6, se está refiriendo exclusivamente, uno, a Judas y dos, a aquellos pámpanos que profesan religiosamente una religión, pero que en esencia no han sido salvos. Entonces, si miramos el caso de Judas, dice la palabra que Judas no hacía parte de los elegidos de Dios. Y Judas, desgraciadamente, cumplió su propósito y no está en la presencia de Dios. Y tendríamos que dedicarle otro culto a aclarar ese tema y a mostrar bíblicamente cómo Judas no está en la presencia de Dios. Y si no está en la presencia de Dios, no está en Aruba ni en San Andrés. No creo que esté por esos lugares. Lo que los teólogos nos enseñan es que los pámpanos infructuosos son aquellas personas que no hacen parte del reino de Dios, que no han sido renovados, que no han sido restaurados, que no han venido a la vida de Dios. Y en cambio habla de los pámpanos que sí dan fruto. Y esos pámpanos que sí dan fruto hace referencia a los 11 discípulos que se quedaron ahí, que eran en efecto habían sido salvos y redimidos por el Señor y sí podían dar frutos. Eso es el contexto de los análisis rápidamente de este versículo. Entonces repitámoslo. Hay pámpanos que dan fruto y hay pámpanos que no dan frutos. Los pámpanos que no dan fruto van a terminar en el fuego. Los pámpanos que dan fruto son los pámpanos que evidencian que han nacido de nuevo. Amén. Hay que tener cuidado en llegar a pensar que la salvación es por dar frutos. La salvación no es por dar frutos, porque los frutos son una consecuencia de la salvación. Entonces, el que ha sido salvo da frutos. El que no ha sido salvo no da frutos. ¿Ve? Judas no dio frutos. Los 11 discípulos sí dieron frutos. El siguiente elemento que encontramos aquí en la palabra
¿Es cuál? El fruto. Y de aquí vamos a demorarnos las siguientes 3 horas. El fruto. ¿Sí nos quedamos 3 horas? ¿No? ¿Quién dijo amén? Gracias, nos quedamos los 2, hermano, no se preocupe. Bien, pero me da el almuerzo. Bueno, gracias. Según el doctor R.C. Sproul, él dice que esta sección del capítulo se le puede llamar la productividad del cristiano. Ahora, le voy a pedir que rápidamente vamos a leer este capítulo, esos 17 versículos, y va a contar cuántas veces aparece la palabra permanecer, permanezca y sus conjugaciones. ¿Listo? ¿Lo tiene su Biblia ahí? Versión Reina Valera 1960 para que leamos todos juntos. Si tiene un libro, un esfero, un resaltador, voy a pedirle que resalte cada vez que usted encuentre la palabra permanece, permanecer, permanencia, permanezco, yo permaneces, tú permanece, etcétera, la va a subrayar, la va a contar. ¿Listo? ¿Estamos? Juan capítulo 15, 1 al 17. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice? Primera, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Palabra de Dios. ¿Cuántas veces encontró usted la palabra permanecer? 11. 11 veces. ¿Qué puede significar eso? De 17 versículos, 11 veces Jesús se refirió con la palabra permanecer y con sus conjugaciones. Si usted hace una regla de 3 simple, se va a dar cuenta que eso equivale al 65% de esos versículos. Así que la palabra permanecer, y lo que nos enseña eso, es que es realmente importante permanecer agarrados a la vid verdadera. Entonces vamos a entender y aprender en esta mañana qué significa el fruto y qué significa permanecer en la vid verdadera. ¿Está listo? Entonces vamos a ir rápidamente. No existe tal cosa
como un cristiano que no da fruto. No existe, no es posible, no es viable, es inimaginable, es inimpensable un cristiano que no dé fruto. Porque si hay un cristiano que no da fruto, es un fruto infructuoso. Es decir, que una persona que se dice ser cristiana y no da frutos, simplemente no es cristiano. O sea, no ha nacido de nuevo, no pertenece a la familia de Dios, no está adherido a la vid verdadera. No es posible. Entonces lo que tenemos que entender es que todo hijo de Dios, genuinamente nacido, genuinamente venido a la vida, obligatoriamente da fruto. Es una consecuencia de la salvación. No se trata de que yo como cristiano quiero dar fruto, no, es algo que emerge de mi relación personal con Dios, de lo que Dios me dio, de la vida que Dios me dio. Como consecuencia comienza a emanar los frutos en la vida del cristiano. Ahora debemos también aclarar que no todos los cristianos dan ni la misma cantidad de frutos, ni dan frutos a la misma velocidad. Cada uno de nosotros estamos en un proceso individual e independiente con Dios, y cada uno a nuestra propia manera vamos dando nuestros propios frutos. Amén. Por eso usted ve cristianos que vuelan, espíritu cristianos. Pero usted ve cristianos tortuguitas que van despacio. Pero lo que debemos darnos cuenta es que debe haber fruto. Debe haber algún fruto. Si no hay fruto, pilas. Si hay fruto, la cosa va por buen camino. Entonces comencemos a mirar. Primero, no todos tenemos las mismas capacidades y no todos damos los mismos frutos. Todos somos diferentes. Amén. Segundo, algunos creyentes se demoran en dar sus frutos, pero en efecto van a dar fruto. Acuérdense que dice la Biblia que el crecimiento ¿de quién es? Él es el que da el crecimiento. Como líderes de una iglesia no le podemos exigir a todo el mundo que crezca de la misma manera ni que vaya a la misma velocidad. Hay hermanitos que se han convertido a Cristo y a los 2 años han terminado su escuela de formación. Aplausos. Hay hermanitos que se han convertido a Cristo y a los 8 años recibieron su primer cartón de discipulado. Aplausos para él. Cada uno da su fruto en la medida en que puede. Y yo no puedo exigirle al uno y al otro que dé la misma cantidad de frutos, porque cada uno va a su paso de manera diferente. ¿Estamos? Es como nuestros hijos, la misma historia, hermano. Nuestros hijos son diferentes. Uno va más rápido y el otro va más despacio. O ambos corren, o ambos van lentos, pero son diferentes. Hablando de frutos, hay frutos o hay creyentes que maduran rápido y hay otros creyentes que maduran despacio, pero no hay tal cosa como creyentes que no maduran. La madurez en el cristiano es un fruto que emerge de su relación con Dios. Pueda que se demore en madurar, pero debe madurar. Pero no puede pasarse la vida entera siendo un cristiano inmaduro. Entonces, no hay fruto. Y si no hay fruto, pilas. Cuarto, tanto el que se demora, tanto el hermano tortuguita como el hermano liebre, como el hermano que da poco fruto, como el hermano que da mucho fruto, cada uno de ellos está enfrentando su proceso en la vida cristiana de manera diferente con el labrador que es Dios. Amén.
Cada uno, hermano. Cada uno de nosotros de manera independiente vamos a tener la relación que Dios quiere tener con nosotros. Dios a cada uno de nosotros va a venir con su pellizquito, con su tijera, con su cuchillo doblemente afilado, y a cada uno de nosotros el Señor va a decir: venga para acá, mijito. Al hijo que Dios ama, ¿qué hace? ¿Qué dice Hebreos? Lo castiga, lo disciplina, lo reprende. Ese es el amor del Padre, igual que nosotros, los que somos padres. Uno no le da una nalgada a su hijo porque lo odia, todo lo contrario. Uno le da una nalgada, ¿por qué? Porque lo ama, porque lo está corrigiendo, ¿cierto que sí? Así funciona también en las cosas de Dios. Entonces el Padre Celestial va a venir sobre usted, o más bien ha venido sobre usted y sobre mí, y nos está ¿qué? Podando. Nos está quitando todas aquellas cosas que Él sabe que no nos sirven. Pero ¿quién lo debe hacer? El labrador. Y a veces somos nosotros los que queremos cambiar al hermano de la iglesia. Y a veces como pastores uno quiere moldear la iglesia como yo quiero, ¿sí? Y ahí es cuando los pastores nos equivocamos. Porque el que moldea la iglesia, el que moldea los frutos, el que moldea el pámpano es el labrador. Él es el que nos moldea. Él es el que nos quita las cosas. Él es el que nos va a decir cuándo. Y a veces el Señor viene a nuestra vida y nos mete en un proceso de 3 años de solo pellizcos. Acuérdense que el labrador, ¿qué hacía por 3 años? Podaba por 3 años, o poda por 3 años la planta para que no dé fruto. Le dice: usted solamente se va a quedar ahí plantada, recibiendo alimento, recibiendo sábila. Y cuando quiere sacar algo, viene el labrador y: momentico, todavía no es su hora, despacito, espere. Ay, que es que yo quiero ya dar frutos. Espérese. Tienes que aprender primero, tienes que alimentarte primero, tienes que aprender primero. No, pero es que yo ya crecí. Tienes que pasar un proceso. Y cuando el proceso pase, el viñador que conoce a sus plantas dice: entonces, ahora sí le voy a dejar crecer sus ramas. Y ahora sí que le dejo crecer las ramas porque yo la he limpiado, yo la he cuidado. Ahora sí podrás empezar a dar frutos. Versículos 4. Hablemos entonces de los frutos. Jesús es la savia del creyente. ¿Alguien se acuerda por allá de biología? ¿Se acuerdan? Ese proceso de las plantas, ¿cómo se llama? Fotosíntesis. La fotosíntesis. Las raíces cogen de la tierra todos esos nutrientes y comienza a subir por el tallo y comienza a expandirse por las ramas y va al fruto. En nuestra vida, Cristo es nuestra savia. Él es el que nos alimenta. Él es el que nos da la vida. Por eso dijo: yo soy la vida. Entonces la vida del cristiano depende de estar agarrado a la vid verdadera. Por eso él dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y el pámpano que se separa no recibe vida, no recibe alimento. Entonces por eso la importancia de permanecer en la vid verdadera, que es Cristo. Y la única manera de dar fruto es permaneciendo agarrados de la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Como ya lo leímos, solamente voy a enunciarlos, o si quieren lo leemos, como ustedes quieran. Sí, bueno, entonces 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, el versículo 4 nos enseña que un cristiano no puede dar fruto por sí mismo. No puede. El fruto del cristiano depende
de la sábila, que es Cristo. Todos mis frutos deben provenir de mi relación con Dios. Deben venir de ahí. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí. Dice, no puede llevar fruto por sí mismo. No puede. El cristiano no puede dar frutos por sí mismo. Dedicaremos otro culto para hablar acerca detenidamente de los frutos. Versículo 5. Vuelve y dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué ocurre? Lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, un creyente que está aferrado a la vid verdadera no da fruto, da mucho fruto. Pero da mucho fruto con relación a sí mismo, no con relación a los demás. Yo como hijo de Dios, yo debo dar mucho fruto, pero mi fruto no se puede comparar al fruto de Natalia, porque ese fruto, ¿quién lo mide? Dios. Yo debo dar mucho fruto. Marlenis debe dar mucho fruto. Andrew debe dar mucho fruto. Pero ninguno de nosotros debemos mirar el fruto del otro para mirar qué tan grande, qué tan bueno, qué tan amplio es. Yo debo mirar mis frutos. Y debo preocuparme para que mi relación con Dios, mi intimidad con Dios, el estar aferrados a la vid verdadera, produzca en mi vida mucho fruto. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 5, la parte B. También encontramos otra verdad con relación al fruto. Entonces dice la palabra, después de fruto, punto y coma, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿De qué está hablando el contexto? De dar fruto. No está hablando de nada más. Separados de Cristo, una persona que no está en relación íntima con el Padre Celestial y con Dios, no puede dar fruto. Uno de esos frutos es el arrepentimiento. Una persona que no ha venido a Cristo no puede dar frutos de arrepentimiento, porque permanece en cautividad y en esclavitud. Bueno, sí da frutos, pero sus frutos son el pecado. Por eso una persona que ha sido redimida y salva ahora comienza a dar frutos de arrepentimiento. ¿Cuántos? Cada cual mira qué frutos da. Pero esos frutos van ligados a su relación personal con Dios. Unos van despacio y otros van muy rápido. Versículo 7. Versículo 6, perdón. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ya lo aclaramos, ¿no? Hace relación a aquellas personas que aún no han aceptado en su vida el mensaje de salvación. Y el mejor ejemplo era Judas. Versículo 8. ¿7? Perdón, sí, versículo 7. Aquí hay un condicional. La primera palabra es una condición. Si permanecéis en mí. ¿Y qué? Y mis palabras permanecen en vosotros. Nos gusta la segunda parte del versículo. Pedid todo lo que querráis y os será hecho. Señor, yo necesito una 4x4 a gas. Porque a ese precio de la gasolina está complicado comprar una 4x4. Sí. O Señor, dame uno, ¿cómo se llaman los que tienen agua? Que funcionan a agua. O dame uno eléctrico, Señor. Porque tu palabra dice que todo lo que yo pida, se me dará.
Entonces la chica soltera dice, Señor, yo te pido un ojiverde hermoso, que tenga una buena billetera y un gran corazón, ¿sí? Y nos gusta expresar la segunda parte del versículo 6. Y se la decimos al Señor, se la reclamamos al Señor, pero se nos olvida que para que la segunda parte del versículo 6 se cumpla en nuestras vidas, debemos nosotros cumplir la primera parte del versículo 6. Es condicional. Entonces lea el versículo 6 de nuevo, el versículo 7. Si permanecéis. Si permanecéis. O sea, voy a poner un ejemplo. Si mi hijo menor decide irse de la casa, él dice que ya es grande, que ya puede defenderse por sí mismo y ser autosostenible, y él se va de mi casa y viene mañana a decirme, papi, ¿me da para los buses que no tengo? Yo le digo, usted eligió irse a vivir solo. Usted eligió vivir de manera independiente. Entonces, asuma su responsabilidad. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El que se casa, palabra de Dios. Sí. Porque conozco muchas parejitas que se casan y la suegra es la que los mantiene, o los suegros. Y eso es un principio antibíblico. Bien, cierro mi paréntesis. Entonces, si Matías quiere tener todos los beneficios del papá y de la mamá y de su billetera, ¿qué tiene que hacer? Permanecer no en la casa, sino bajo obediencia. ¿Ve? Cuando mis hijos desobedecen, el chorro se corta. Milagrosamente el control de televisor se desaparece. No, algo ocurre. En épocas pasadas, se confundía la clave del Wi-Fi. En épocas pasadas. Porque para que ellos obtengan los beneficios del papá tienen que ¿qué? Permanecer y obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, versículo 7. Vamos en el 7. Si permanecéis en mí. O sea, si vivimos bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Omnipotente, si vivimos bajo la cobertura de Dios, solamente si vivimos en Dios, solamente si vivimos agarrados de la mano de Dios, de manera real, genuina y verdadera, no como una repetición religiosa. Entonces, si permanecéis en mí y si permanecen en mis palabras, o sea, si permanece viviendo en el Padre y obedece al Padre, entonces, solamente entonces, puedes pedir. Antes, no seas sinvergüenza. No, aquí no hay avances. ¿Sí? Con Dios no hay un avance, Chuchito. Entonces Dios acá dice, ni permaneces, ni obedeces mi palabra. Tampoco. Ahora, permítame aclarar algo. Como estamos aquí aprendiendo, amén, y estamos matando y disipando cucarachas, cucarachas evangélicas y teológicas. Entonces decimos, la Biblia dice que hay que pedir todo lo que yo quiera, el Señor me lo da, ¿cierto? ¿Dice eso o no dice eso? Pero el contexto, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando el contexto? De frutos. Entonces, ¿qué es lo que usted debe pedir? Le repito. Acá dice que pidamos todo lo que querramos. Listo. ¿De qué está hablando el contexto? De dar fruto. ¿Cuál debe ser mi petición con relación a esto? Amén. Que me limpie, que me pode, que haga su trabajo en mi vida para que mis frutos sean perduraderos. ¿Ve?
Aquí no habla de carros, ni loterías, ni baloto, ni ojos verdes. Aquí no está hablando de nada de eso, hermano. Yo no puedo venir ante, Señor, yo te reclamo en oración como oran los evangélicos. Oramos, perdón. Señor, yo te reclamo Juan 15:7. Empezando con usted, ¿no? ¿Quién es usted para reclamarle a Dios? ¿Quién es usted para reclamarle a Dios? Ahora, ¿quién es usted para declararle a Dios? Yo declaro que en mi vida se cumple Juan 15:7. Yo lo declaro, yo lo decreto. Vaya más bien, hermano, y sea obediente a la palabra del Señor. ¿Listo? Versículo 8. ¿Cuántos han orado, Señor, muéstrame tu voluntad? Hoy el Señor se la va a mostrar. Hoy va a haber una revelación profética y apostólica de declaración de la voluntad del Señor. Versículo 8. En esto es, ¿cuántos quieren glorificar a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? Amén. ¿Cuántos quieren glorificar al Padre? Amén. ¿Cómo se hace la voluntad del Padre y cómo se glorifica al Padre? Llevando mucho fruto. Le acabo de dar una revelación profética y apostólica. Por el mismo diezmo y la misma ofrenda, no se preocupe. No me tiene que dar nada más, hermano. Como nos gusta a los colombianos, al gratín. ¿Estamos? Versículo 8b. Los frutos en el cristiano son una evidencia del discipulado. No el discipulado a venir a recibir el discipulado, sino del ser discípulos de Cristo. Entonces, cuando usted ve un hermanito que da frutos, usted dice, ese es un verdadero discípulo. No mire ni cuántos, ni el tamaño, ni la cantidad, mire que da fruto. Ah, ese es un verdadero discípulo de Dios. Si usted ve una persona que dice ser cristiana y no da frutos, blanco es, gallina lo come, lo pone y usted se lo come como quiera, frito, cocinado, como quiera. El que no da frutos no es discípulo de Cristo. Versículo 10. Pues ese me lo voy a saltar de puro bravo. 10. Si guardareis mis mandamientos, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre. Paremos un momentico, ya voy terminando. Dice, otra condición, si ustedes guardan ¿qué? Mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los de Cristo, ¿sí o no? Si ustedes guardan esos mandamientos, primera condición. Ahora Jesús viene y dice, así como yo he guardado los mandamientos del Padre. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Amor. Amor. Siguiente frase. Y permanezco en su amor. La evidencia más grande del amor es la obediencia a los mandatos de Cristo. Le repito, la evidencia más grande y contundente de que una persona ama a Dios es que guarda sus mandamientos. Jesús dijo, así como yo amo al Padre, he guardado sus mandamientos. O sea, que el amor se traduce en obediencia. ¿Me está escuchando? No se distraigan. Yo sé que la modelo está linda, pero no se distraigan. Entonces, el amor se traduce en ¿qué? No me están escuchando. El amor se traduce en, si mis hijos no me obedecen, no me aman. Pare de contar. Así tenga 1,85 de alto, tenga una barba bien larga, si no me ama, si no me obedece, no me ama. Y si el chiquitín que está ahí no me obedece, no me ama.
Y el cristiano que dice amar a Dios y no obedece lo que dice la palabra, no ama a Dios. Porque el amor a Dios no son sentimientos, no son emociones, no son lágrimas, no son manos levantadas. El amor a Dios es obediencia. Obediencia. Eso es una de las características del fruto de una persona que permanece en la vid verdadera. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el versículo 16. Mire, hermano, va la segunda poderosa revelación apostólica y profética. ¿La quieren recibir? ¿La quieren sellar? No, aquí no hacemos eso. Versículo 16. Y tan hermoso este versículo, hermano. Esto nos baja del curubito. ¿Sí? Esto nos baja del curubito de pensar que es que yo soy tan importante y que Jesús dejó el cielo para buscarme a mí porque soy importante. ¡Ay! ¿Sí? Hay una canción hermosísima de un artista que me gusta, todo el contexto de la canción me gusta, pero cuando llega ahí, me toca ponerle mute. Porque él dice que el Señor dejó el cielo para venir a buscarme a mí, que soy importante. Yo le hago la pregunta, ¿qué hicimos nosotros de importante para que el Rey de los cielos descendiera a la tierra a venir a morir y a sufrir? Tan importante que soy, ¿no es cierto? No, él vino a limpiar la embarrada mía. Así que no soy importante. Lo que hice fue todo lo contrario. Él vino a pagar mis deudas. No soy importante, soy deudor. O sea, somos como las moscas, hermano. Donde nos paramos, la embarramos. Importante es Cristo. Importante es Dios que dejó su trono y se hizo como uno de nosotros para redimirnos. Ese sí es importante. Ese sí es importante. Pablo dijo, ay de mí que soy un vil y miserable pecador. Ahí está la importancia del hombre. Cuando alguien le diga yo soy importante, dígale sí, tú eres importante. Me acuerdo de un chiste de la esposa de Andrew, ¿sí? Ve qué maravilla. Sí, no se lo digo porque me echan de la iglesia. Bien. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. O sea, usted no elige a Dios, hermano. Ay, yo decidí creer en Dios. Ay, hermano, no me haga reír. Dios se ríe cuando decimos eso. Tan inocente, tan ingenuo. Dice que me eligió a mí, dice el Señor. ¿Sí? Y Él se echa a reír con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Sábados felices en el cielo. Y Él dice, tan chistoso mi hijo. Dice que nos eligió. ¿De entre cuántos dioses? Entonces Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mire, ¿para qué lo eligió el Señor a usted? Ahí tiene la revelación. Para que llevéis fruto. Y sigue diciendo, mire hermano, y para que el fruto que usted da permanezca hoy y siempre. Amén. Entonces, un cristiano se reconoce porque su fruto permanece. Amén. Dice un viejo versículo, el día de la quema se verán el humo. En alguna parte de la Biblia lo leí. En algún lado de la Biblia aparece eso. El día de la quema se verá el humo. San Ambrosio no sé qué. La vida del cristiano se reconoce por su fruto. Y ese fruto permanece. Y el día de la quema se verá el humo. Amén. Si somos hijos de Dios, vamos a dar fruto, mucho fruto, y ese fruto permanecerá.
Amén. Incline su rostro, por favor. Amado Padre, te damos en esta mañana gracias. Infinitamente te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, somos absolutamente inmerecedores, siquiera de llamarnos pámpanos, Señor. Pero en tu misericordia, en tu bondad, Señor, tú nos has llamado pámpanos y nos has injertado a esa preciosa vid que eres tú, Señor. Gracias, Señor, pero te pedimos que la sábila celestial, Señor, abunde en nuestras vidas, Señor. Que la vida de Cristo, Señor, abunde en cada uno de nosotros, Señor. Señor, nuestros frutos sin ti no tienen ni razón, ni sentido, ni valor. Pero si estamos aferrados a ti, esos frutos serán grandes y perduraderos en el tiempo. Honrarán y glorificarán tu nombre, Señor. Oro por aquellos, Padre, que son pámpanos secos, que son pámpanos infructuosos. Te pido, Señor, que los alcances con esa fe que salva, Señor. Alcánzalos, por favor. Oramos por salvación. Oro, Señor, para que después de exponer esta tu palabra, Señor, la vida de Cristo, Señor, se glorifique en aquellos que no te conocen y en aquellos que ya te conocen, Señor. Tu vida, Señor, incremente y aumente, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pedimos que mientras el labrador nos limpia, nos purifica, Señor, podamos entender y comprender el propósito del labrador en nuestra vida. Tu palabra me enseña que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, Señor. Ayúdanos con humildad y con sencillez a aceptar tu voluntad cuando venga a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.